Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Este proyecto me emociona mucho y quiero comentarles que es sobre misterio. El día de hoy tengo un invitado muy especial que los voy a presentar, nos va a decir todo lo que él hace. Vamos a hablar específicamente de unos puntos muy interesantes, así que les presento. Dinos tu nombre. Gabriel Velasco. ¿A qué te dedicas, Gabriel? Bueno, yo soy terapeuta, soy consultor de biodescodificación, leo el tarot también. En general me gusta dedicarme a todo tipo de terapias alternativas. ¿Nos puedes hablar un poquito más de este tema del tarot? De qué significa, qué hace, en qué nos puede ayudar a nosotros. Yo creo que esto es más un tema como ancestral, espiritual. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿cómo puedes introducir a las personas a este tema? Ya, digamos alguien que no sepa nada de tarot, por ejemplo, lo primero que le diría es que el tarot es un oráculo, o sea, el tarot es una extensión de uno mismo. Entonces, cuando uno va a leerse el tarot de alguien, no es que la otra persona tiene el poder sobre uno y sabe o se está inventando, sino que el tarot es una extensión. Yeah. Eso quiere decir que la persona que lee el tarot, como yo, está haciendo como un canal, es como un traductor, es como cuando tú estudiaste francés o inglés. Entonces, yo sé francés, veo un texto en francés y lo traduzco a ti en español que quizás no sepas francés. Entonces, yo veo símbolos en el tarot, eso lo traduzco y te comunico a ti lo que tú mismo viniste a decirte a ti, es decir, lo que tu yo superior vino a decirte a ti mismo, porque quizás no te puedes dar cuenta en un estado natural de conciencia en el día a día. Entonces, simplemente es un lenguaje, el tarot es un lenguaje simbólico y metafórico. Así como cuando vemos en la calle estos símbolos, cuando uno va manejando, de pare o así, entonces uno si ve pare, para. Entonces, esto nos dice a través de símbolos, de gráficos, de dibujos, de colores. Entonces, los colores son los mismos que en los chakras, por ejemplo. Cuando en una carta de tarot hay, por ejemplo, el rojo, está simbolizando acción. Si tiene un poco de azul, entonces tiene que ver con la mente o el pensamiento. Entonces, el tarot es una herramienta para poder sanarse uno mismo, conocerse y saber cosas que quizás nos pueden aportar en la vida. Entonces yo lo que invito más es a verlo por un tema terapéutico, quizás no por sacarse de la duda cosas que quizás no nos aporten a nosotros. Yo he escuchado mucho que las personas piensan que cuando tú vas y te lees el tarot te va a decir como el futuro de tu vida, algo así. Pero en realidad no creo que es algo así, ¿verdad? Porque creo que es más como un tema, dependiendo de cómo estás en este momento, dependiendo de la forma en la que te estás desarrollando, es como que más o menos tú guías a la persona, más o menos, como qué le pasa, cómo puede resolver más o menos sus problemas, algo así puede ser. Sí, no, o sea, el futuro no existe y a la vez sí existe. O sea, todos tenemos un plan. Antes de nacer desarrollamos un plan de vida. Entonces, yo lo que entiendo es que uno puede ver posibles futuros, pero yo entiendo que el destino existe, pero cuándo, cómo y dónde lo elige uno. Es decir, entonces, yo decidí encontrarme con una pareja, con mi pareja. Sí, con mi pareja, digamos que ideal, o con la persona que yo quise estar siempre. Eso ya está dado. Eso es del destino, pero cómo, cuándo y dónde lo voy a elegir yo con mi libre albedrío. Entonces con el tarot puedo ver el destino, pero la persona es dueña de elegir cómo, cuándo y dónde. Entonces yo le puedo decir que quizás la relación que tiene ahora no es la más adecuada para esta persona, aunque quiera mentirse, aunque quiera verle, aunque lo que sea. Yo le dejo la elección a la persona que decida. Entonces, si yo le digo a una persona que no es o sea, que quizás su relación de pareja no está siendo lo mejor para esta persona, que quizás no le está aportando nada, no está creciendo y aparte ella misma lo sabe, entonces está en la persona tomar ese destino que yo quizás puedo ver con el tarot o puedo ver con mi tercer ojo quizás, que podemos hablar un poquito más de eso luego para que no se vea como algo extravagante y raro y yo ser especial, porque no soy especial. Entonces la idea es esa.
Si la persona puede salir de mi consulta y decir, ahorita voy y termino esa relación, o puede decir, hacerlo en 3 años, o puede hacerlo en 5, o puede hacerlo en 60 años, o puede hacerlo nunca. Entonces, el cómo, cuándo y dónde depende del libre albedrío. Entonces, el dónde en 1 año, el cómo, no sé, va a hacer terapia, o simplemente va a aceptar que no es su mejor relación. Entonces, sí se puede ver posibles futuros o posibles cosas que pueden pasar, pero depende de uno mismo si es que qué tiene que hacer para llegar a eso, ¿ya? Entonces creo que sería un buen ejemplo. ¿Dónde tú aprendiste o cómo es que nace esto de que tú leas el tarot y tengas este tipo de, ¿cómo se dice?, de estudio para las demás personas? Uh-huh. O sea, yo estudié en un instituto, tarot y astrología. Bien. Estudié ciencias ancestrales, de hecho, en un instituto, ¿ya? Pero desde que era niño veía ciertas cositas, entonces tenía como la predisposición para desarrollar esa intuición, que la tienen todos. Entonces cuando antes dije lo del tercer ojo me refería a que todos podemos desarrollar eso. En mi caso fue con la práctica de yoga, quizás, y la meditación. Pero la meditación es súper difícil, ¿verdad? Tienes que concentrarte mucho para que todo esto funcione. De hecho es muy fácil. Lo difícil es muy fácil estar bien. Lo difícil es confundirse y creer que el ego tiene razón. O sea, lo fácil es sentarse y cerrar los ojos y no pensar en nada. Pero por la costumbre que tenemos desde niños es que se nos hace difícil. O sea, ¿qué es más fácil? ¿Que te sientes y cierres los ojos y que estés así tranquila? ¿O que te sientes y te estreses y te digas, tengo que hacer esto y el pendiente y el trabajo? O sea, más difícil es lo segundo, pero es la costumbre la que nos lleva a eso. Entonces es un proceso, nada más. Entonces, la meditación es súper sencilla. Entonces, cuando yo aprendí a meditar, me dijeron, siéntate y cierra los ojos. Y es súper sencilla. Pero las personas, si es que nos pagaran por meditar como para ir al trabajo, lo haríamos todos los días. Pero algo sí nos está pagando, o sea, el universo y nuestra conciencia se está desarrollando. Entonces, si nos pagaran por comer bien, comeríamos bien. Si nos pagaran por meditar, entonces simplemente es ver que hay una ganancia. O sea, por ejemplo, hay tiempos en los que yo también digo, bueno, quiero meditar, pero no puedo porque, no sé, siento que me distraigo mucho. O sea, por ejemplo, estoy así acostada, sentada y es como que, ¡ay, ya! Me pica la cabeza o ya me molesta una media así. Entonces yo pienso que no sé si será así, que cuando uno va a meditar tiene que concentrarse bien y dejar de lado todo y solo relajarse. Pero para las personas, como tú dices, es muy difícil porque estamos acostumbrados al ruido de todo lo que está a nuestro alrededor, el pensar y resolver las cosas, el estrés que tiene la vida diaria. Según la Cábala, la meditación tiene 3 formas. La primera es sentarse y cerrar los ojos. La segunda es haciendo lo que más ames y la tercera es estudiando. Entonces, meditación no es solo sentarse en posición de loto y cerrar los ojos. Uno puede meditar cocinando, o puede meditar bailando, o puede meditar como sea. De hecho, yoga viene del vocablo que quiere decir, de un vocablo que quiere decir unión con Dios. Entonces, yoga no es hacer una postura, no es hacer esto. Es parte del yoga. Entonces, el yoga viene de un vocablo que significa unión con Dios. Entonces, lo que te haga más feliz es meditar. Entonces, un sabio que se llamaba Krishnamurti dijo que cuando uno medita sentado es como muy simple. Meditar mejor caminando o meditar en el día a día es realmente el desafío. ¿Cómo haces la meditación diaria? O sea, así como tú dices, caminando, bailando, cocinando. O sea, por ejemplo, a mí me gusta meditar cuando estoy cocinando. Entonces, cuando estoy cocinando estoy presente. Uh-huh. Estando presente meditas. O sea, sin pensar en todos los pendientes. Entonces, el budismo zen dice cuando como y cuando duermo. O sea, cuando vas a comer, estás comiendo. No estás pensando en que ya quieres irte a la cama o en qué vas a hacer mañana en la mañana. Estás comiendo. Poniendo la atención a la comida y viendo los colores, que ahora se llama mindfulness o atención plena. Pero realmente es estar presente. Entonces uno puede meditar haciendo lo que sea si está presente. Regresando a esto del tarot, tal vez has tenido alguna experiencia que nos puedas compartir
sobre algo que te haya marcado en la lectura de o sea, de alguna persona en específico. Tal vez cuando me preguntan si la pareja les engaña. Así, ¿por qué tú crees que siempre te pueden preguntar eso? Por ejemplo, yo una vez me fui a hacer leer las cartas, pero tengo entendido que no es lo mismo que el tarot. A ver, el tarot viene de Tot, de Egipto. Entonces a veces leen incluso con los naipes entonces es otra cosa, si son con los naipes. Sí, los naipes, pues. Aunque hay gente que puede ver con su tercer ojo. Puedes preguntar cómo te puedes desarrollar en la vida, si tienes buenas o malas personas alrededor tuyo, o cómo guiarte para conseguir lo que tú quieres. Ya, imagínate que tú le preguntas a un amigo, ¿cuál es tu nombre? Así siento yo que es preguntarle al tarot si te engaña tu pareja, o si te quiere, o si es la persona correcta para ti. O sea, siento que preguntarle al tarot alguna cuestión de tu pareja es un poco incoherente. Entonces, ¿cómo yo le voy a preguntar a un amigo que me recuerde cuál es mi nombre? Porque yo sé cuál es mi nombre, yo estoy seguro de cómo me llamo, o preguntarle de qué color es esta camiseta a alguien cuando yo sé que es verde. Entonces, creo que más bien preguntamos de estas cosas porque necesitamos una segunda opinión o que alguien nos confirme lo que ya sabemos o lo que ya dudamos de que puede pasar. Entonces tú le puedes, como Google, el tarot es como Google, entonces tú puedes en Google buscar una película que te aporte y te deje un gran mensaje, o puedes buscar por día, o así. Puedes estar en TikTok muchas horas ahí, que está bien también a veces, pero no siempre. O puedes buscar un libro, un PDF de un libro que te aporte muchísimo. Justo eso, o sea, cuando me preguntaron si es que le engaña a su pareja, solo que era una persona que yo conocía, o sea, era una amiga de un familiar mío y yo les conocía a los dos, entonces, y me preguntó esto estando su pareja un poquito más atrás conversando, entonces fue como muy incómodo, y aparte que yo empezaba a leer el tarot como hace unos 11 años, entonces para mí fue como muy fuerte. Cuando yo, aparte de lo que veía en el tarot, sentía muchas cosas, entonces estaba percibiendo que así le estaban siendo infiel, y que aparte ella misma estaba como siendo como muy no estaba siendo sincera consigo misma, o sea, veía muchas cosas, ¿ya? Entonces eso fue lo que me marcó, porque apenas estaba empezando, entonces para mí no era tan sencillo de inicio decir algo muy fuerte que yo sentía que podía terminar una relación y quizás no sabía cómo decirlo. Entonces sí me dejó como que no quería leer más del todo luego de eso. De hecho, dejé de leerlo por unos meses, creo, porque fue muy fuerte, o sea, no sé, como que no supe cómo manejar eso y no me sentí listo, de hecho, para leer. O sea, entendí que si quiero leer de forma adecuada y no solo decir como muchos dicen, como si le engaña, déjele, los hombres son así, mijita, o sea, como ya, tenía que yo estar muy seguro de lo que quiero en la vida y de quién soy para leer el tarot. O sea, no es solo de coger y decir sí y ya, creo que es una responsabilidad como cualquier herramienta terapéutica. ¿Cómo hacemos para ver que con la persona que nosotros estamos viendo no es, como decir, un charlatán? Porque hay muchas personas que por el hecho de que tú pagues el dinero o por lo que te cobren van y te dicen un montón de mentiras o un montón de cosas, pero a la final solo están queriendo sacarte dinero, ¿no es cierto? O sea, solo quieren y ni siquiera les importa. O sea, ¿cómo llegas tú a ese punto? ¿O cómo le puedes decir a la gente que se dé cuenta, que vea o más o menos que pueda investigar un poco? Primero, creo que es importante ver qué es lo que la gente vive. O sea, algo que me enseñaron alguna vez es ver que no importa lo que uno diga, sino lo que vive. Entonces, si yo estoy viviendo una relación de pareja, pues más, no sé, que se vea, que la gente conozca, que me conoce, que es equilibrada, medianamente posible, entonces yo tengo esa experiencia para poder hablar de eso. Entonces, si es que uno va donde alguien que lee el tarot y, no sé, uno le pregunta por la pareja, pero sabe que no vive una relación linda, que no está viviendo, que, no sé, es infiel, entonces no es coherente la información que te va a dar. Eso primero, o sea, ¿qué vive la persona? O sea, ¿tiene una familia? ¿Su familia cómo es? El semblante que uno tiene también dice mucho. O sea, si tú le preguntas por una enfermedad y te dice, no, tienes que hacer esto y te manda las hierbas, pero y su semblante está mal, tú le ves como mal,
no hablo de belleza física, hablo de su semblante, o sea, cómo se ve su semblante, se ve decaído, se ve sin vitalidad, entonces uno puede entender que la persona no es congruente, o sea, entonces si uno está saludable y tiene un buen semblante y está hablando de lo que uno vive, me parece que no es un charlatán. O sea, si es que yo digo, no sé, yo en mi vida hago esto, entonces por eso puedo decirte. Hablaste un poco del tercer ojo. Uh-huh. ¿Puedes explicarnos un poco qué significa, cómo despertarlo, qué es lo que hace en ti, en qué te ayuda? O sea, el tercer ojo, a ver, se llama tercer ojo porque tenemos dos, entonces aquí sería el tercero, ¿no es cierto? Dicen que está ubicado en la parte de aquí, ¿verdad? Ajá. Entonces, el tercer ojo tiene que ver con la percepción extrasensorial. Entonces, este planeta, este mundo, esta realidad tiene varias dimensiones. Entonces hay la dimensión física, la dimensión energética, espiritual, astral, etc. Todos los demonios, todos los seres, digamos que negativos, están en cuarta dimensión. Uno puede ver estas entidades, así como puede ver luces que quizás nos están diciendo de que hay algo positivo en esta casa, en este lugar, en esta persona. Cuando abre este ojo, entonces el tercer ojo lo que nos ayuda a ver cosas que los ojos físicos no pueden ver. Y se puede desarrollar con varias herramientas. Hay gente que ya nace con esta percepción, hay gente que lo va desarrollando, pero todos podemos desarrollarlo al fin de cuentas. O sea, no hay nadie que sea más ni menos que otro o que no pueda. Yo entiendo que también tiene que ver mucho con la familia. Por ejemplo, en mi familia, no sé, mi tía y mi abuela como que tienen como que algo ahí, ven cositas, siempre les interesó el tema. Ya, ahora como no se han preocupado de desarrollarse a sí mismas, entonces se quedaron en la parte de ver al fantasma ya. Es un nivel de conciencia eso. O sea, ves al fantasma, te asustas, dices que ves cosas y ya. No quieres aceptar como que lo que te vino y decir, no, esto no me gusta y... Sí, o sea, le ves como un poco por el morbo. Uh-huh. Ya. Ahora, qué interesante sería quizás ver por qué ese fantasma está aquí, por qué me está resonando, por qué aparece justo frente de mí. No asustarse, sino más bien entender que tiene un sentido, ver más allá, ¿ok? Y ver otras cosas también. No solo ver el fantasma, por ejemplo, uno puede ver los órganos de la persona y ver cuál está enfermo, o sentir que le duele. Entonces ya no solo te quedas en el morbo del fantasma, sino que vas un poquito más allá. Entonces, el tercer ojo tiene muchos usos, pero depende de la persona que lo esté desarrollando y para qué. Es lo mismo de los charlatanes, como que quizás si es que alguien te lee tarot y no tiene como un objetivo claro o no quiere aportarte, ya te va a mentir o te va a estafar. El tercer ojo puede alguien usarlo para ver solo fantasmas y ya, o puedes usarlo para ayudar a la gente o para ver que, no sé, le duele algo y tú puedes tal vez ayudarle con Reiki, no sé, así. ¿Qué es el Reiki? El Reiki es sanación energética en Japón. Es sanación energética, digamos, en español, pero en tradición japonesa se llama Reiki. Porque el ki es energía. Entonces viene del ki. Ajá, del chi o ki, que es energía. Ya, interesante. Y en esto de, como tú dices, del tercer ojo, ¿tú puedes ver fantasmas? Sí. ¿Y has visto algunos de ellos? ¿Han hablado contigo? ¿Alguna experiencia así, media macabra? O interesante, o buena, no sé. O sea, los fantasmas, a ver, alguien me dijo alguna vez que si viéramos con el tercer ojo, veríamos que todo esto está lleno de fantasmas, no solo a veces cuando salen por ahí. Y en verdad, todo el tiempo hay fantasmas, hay elementales, o sea... Ok, entonces, si viéramos con el tercer ojo, entenderíamos que esta realidad está llena de un montón de seres que no vemos, pero es como que todo está llenito esto. O sea, no hay ni... Es como que hubiera mucha gente, más de la que vemos. ¿Ya? Entonces, cuando yo empezaba a entender estas cosas, alguien me dijo eso, que si uno viera con este ojo, vería que hay muchas, muchas cosas ahí. Entonces, es así. Hay gente desencarnada, o sea, muertos. Hay memorias de gente desencarnada pegada en la pared o en las esquinas, por ejemplo. Hay como hologramas. Como esto es un holograma, Sí. entonces hay memorias de alguien que sufrió, que se murió, por ejemplo, aquí. Entonces hay un holograma del dolor de esa persona, como un recuerdo pegado en la esquina. O hay elementales como gnomos, como hadas, etc. Hay
la esencia del árbol, por ejemplo. No puedes sentir eso también. ¿Qué es la esencia del arte? El espíritu del árbol. Entonces, un árbol está ahí y es un ser vivo, entonces tiene un alma, entonces tú puedes sentir cómo está el árbol, por ejemplo. Puedes sentir cómo se siente, cuál es su antigüedad. Puedes sentir el árbol, puedes comunicarte de alguna forma con el árbol. Entonces, a ver, una experiencia quizás de niño me pusieron a ver, estaban haciendo la ouija mis tías, entonces yo estaba ahí de curioso, tenían un rosario, entonces habían puesto el rosario justo alrededor de la vela donde estaban haciendo la ouija. Entonces luego como me asusté me pusieron ese rosario a mí. Y me parece la peor decisión de la vida, porque ese rosario estaba haciendo estaba cerrando el portal. Entonces lo que hicieron fue a mí ponerme ese portal, viviendo como 7 años, creo. Entonces eso fue muy fuerte. Entonces yo lo que empecé a hacer, yo soy Piscis, los Piscis tienen como una percepción extrasensorial ya de por sí. O sea, se les da más. Quizás haya Piscis que no, pero en general sí. Y aparte soy Vata, que es un biotipo de la Ayurveda, de la medicina tradicional hindú. Entonces mi cuerpo y mi personalidad también tienen la predisposición para ser más intuitivo. Entonces se me da fácil ser intuitivo, entonces desde niño podía ser así. Entonces, cuando me ponen este rosario, yo me empiezo a sentir como muy raro, me acuesto en el sofá y luego me ven como muy serio riendo, me extraño y como hablando como muy serio y diferente. Pues creo que eso fue como una experiencia un poco extraña. ¿Pero tú te acuerdas de hablar diferente? Así? No, solo me dijeron cuando ya o sea, como que hablaba raro. Me reía raro, entonces solo me contaron eso, no me acuerdo yo. Y luego ya me quitaron este rosario y todo, pero yo entiendo que eso fue una muy mala decisión porque eso estaba como haciendo un cerco a todo lo que estaba Claro, creyendo. y te pusieron a ti y es como que todo vino hacia ti, como que tú fuiste un portal abierto fácil, un blanco fácil, pues, para que todo lo malo llegue. Sí. Ajá, y otra vez fue también cuando leí el tarot a alguien y creo que esa persona estaba como, no sé si hecha brujería, no sé si estaba hecha brujería y quizás muy negativa y como muy depresiva. Y no me sentía yo muy mal, porque cuando lo vi fue como hace 7 años, 8 años, entonces yo no estaba bien yo. Entonces, como no pude manejar eso, no se me pasaba con nada esa forma de estar. Yo estaba muy decaído, estaba como sintiéndome mal. Entonces fue una mala experiencia eso, o sea, me sentí muy, muy mal. O sea, como que no podía, no se me pasaba con nada. O sea, es como que la energía de la otra persona tú la absorbes. Si es que estoy en la misma frecuencia que la otra persona, sí. O sea, esto de que hay gente que tiene mala vibra y me contagian es una absoluta mentira para mí. Lo que yo creo que es verdad es que si es que yo estoy mal y alguien está mal, conectamos. Entonces, ahí los dos nos hacemos pedazos. Claro. Pues si yo estoy bien y alguien me dice que se quiere morir, yo le digo lo que pienso, pero no me contagio de eso. Pero en ese momento, hace 8 años, yo no me sentía bien. Entonces, leí el tarot y eso que me dijeron a mí me afectó más. Entonces, creo que hice de todo lo habido y a ver, se me bañaba en agua fría, me ponía este baño, me hice 1000 cosas para poder estar bien. O sea, me costó mucho restablecerme, porque conecté con lo que la otra persona se sentía, porque yo tampoco estaba bien. Entonces, esas dos cositas fueron como un poco impactantes. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer para que todas esas malas energías se vayan? Primero, trabajar en uno mismo. O sea, así como le damos, no sé, 5 minutos bueno, no le damos 5, fuera bueno 5 a las redes sociales. Ajá. Pero si pasamos media hora en TikTok, podemos pasar 10 minutos meditando. O leyendo un libro chiquito o viendo un video que nos hable de algo que nos aporte. Y lo otro, para limpiarte energéticamente, no sé, por ejemplo, palo santo puede ser, o algo, cositas que ya se conocen. Pero yo creo que es más importante ir hacia adentro en vez de que, o sea, el palo santo ayuda, pero si es que tú no quieres estar bien y no haces nada, no te va a ayudar el palo santo. Te puede ayudar un ratito, esa hora, ese momento, pero al final no te va a aportar algo real. Entonces es ser sincero con uno mismo y ver qué necesitas cambiar. Entonces, si no estás bien en el área del trabajo, tienes que hacer algo. O el de la pareja, algo. O sea, es ver cada uno de los centros que uno tiene. Entonces, si la mente no se siente vacía, hay que hacer algo. Si el corazón no está lleno, hay que hacer algo. Si es que el sexo no está satisfecho, hay que hacer algo. Si es que el cuerpo no se siente agradecido, hay que hacer algo.
es ver cada uno de los centros o aspectos de nuestro ser. Hablábamos también o sea, me dijiste que también hacías la descodificación de las enfermedades. Uh-huh. ¿De qué se trata? ¿Cómo lo haces? ¿En qué nos ayuda eso? O sea, porque uno puede decirnos que yo me voy al doctor y el doctor me dice que, digamos, tengo colon irritable. Y te dice que, bueno, creo que ahora la mayoría de las personas asocian el colon irritable al estrés. Viene desde el estrés. Y no hay, según lo que yo también he visto, no hay no hay otro desencadenante que produzca esto. Entonces, digamos, tú en la biodescodificación, ¿cómo haces para saber esto de la persona? ¿O cómo le ayudas? ¿Qué es lo que implementas? Ya, entonces la biodescodificación no es otra cosa sino entender todas las enfermedades desde un punto de vista emocional. O sea, los médicos ven la parte física, que está bien, o sea, el cuerpo. Uh-huh. Y es darle una atención a la parte emocional. Entonces es entender que somos holísticos. Holístico viene de holos, que quiere decir, digamos que completo, integral sobre todo. Holos es integral. Entonces, si tenemos también un cuerpo emocional y un cuerpo energético, es darle atención a eso. Entonces, puede que te duela la rodilla, por ejemplo, porque tuviste una caída. Pero la biodescodificación lo que hace es ver por qué te dio esto, por qué te golpeaste justo en la rodilla y no te golpeaste en el pie. ¿Ya? Entonces, seguramente no quisiste ceder en algo, tuviste orgullo o te costó rendirte ante otro, es decir, aceptar que otro tiene la razón. Ante tu pareja, por ejemplo, es muy común. En la rodilla, cuando uno no quiere ceder o cuando no quieres aceptar el punto de vista del otro. Entonces, la biodescodificación lo que trata es de el significado. Entonces, la biodescodificación lo que trata es del significado profundo de la enfermedad. Es ver qué significa emocionalmente hablando. Todo. Entonces, rodilla, orgullo, básicamente, o terquedad. ¿Ya? Y hay que ver cuándo se origina. Entonces, si digamos que tuviste algún tema de la rodilla a los 20 años, entonces, yo lo que voy a hacer como terapeuta de biodescodificación es preguntarte qué te pasó a los 10 años. Porque esta realidad avanza en espiral. Entonces, si te pasó algo a los 20, seguramente te pasó algo a los 10 años. ¿Y qué te pasó a los 5 años? Entonces, lo que te pasó a los 5 años, que empezó que desencadenó en ese tema de la rodilla, seguramente tiene un origen a los 5 años. Ya, entonces, como ir a profundidad y entender qué realmente es la causa de que ahora te duela la rodilla. Eso es el código de la vida, es como entender la vida, la biología desde otro punto de vista más profundo o emocional, algo así. ¿Y qué tratamientos o cómo manejas este tipo de descodificación? Se utilizan herramientas como el enneagrama. No sé si conozcas el enneagrama. No escuchas. El enneagrama de la personalidad, enneagrama viene de 9, entonces es definir a cada persona según su tipo de personalidad. Ya, esa es una base que yo utilizo. El otro sería la metagenealogía. La metagenealogía tiene que ver con nuestro árbol genealógico, con nuestros padres y nuestros abuelos. Entonces, si tu mamá, por ejemplo, en mi caso, todas las mujeres del linaje femenino tienen problemas con la tiroides. Entonces, como todas tienen problemas con la tiroides, yo sabía que yo tengo que trabajar la mentira. Entonces, todas se mintieron a sí mismas. Querían estar con esa pareja y se aguantaron. Querían bailar y no bailaron. Querían, no sé, etc. Entonces, la tiroides, como está aquí, nos habla de la verdad y de lo que nos mentimos a nosotros mismos. Entonces, yo sé que tengo que trabajar mucho en ser sincero conmigo. Y yo me he mentido mucho toda mi vida, entonces ha sido como un desafío. Entonces, se utiliza la metagenealogía, el enneagrama, también la PNL. La programación neurolingüística básicamente son afirmaciones para que la persona pueda contrarrestar lo que ya piensa de sí misma. Entonces, si es que yo creo, por ejemplo, que yo no soy abundante o no soy próspero, es como cuestionar a la persona por qué se está diciendo eso. Entonces, en terapia es facilito eso. Si tú vienes a mí y me dices, o alguien viene a mí y me dice que, no sé, que se define, entonces me dice que no puede hacer algo, que no puede conducir un carro porque le da miedo. Entonces yo le voy a decir, le voy a cuestionar eso, o sea, le voy a preguntar por qué cree eso de sí mismo y le voy a ayudar a ver que es una idea, que no es real, que quizás vino de que su papá le decía que
él no es capaz y luego su papá manejaba bien el carro y entonces este niño aprendió que él no puede manejar el carro como su padre, ¿ya? Y también se utiliza coaching, que coaching básicamente es un acompañamiento. Entonces la PNL, el coaching, la metagenealogía y el enneagrama son como herramientas que utilizo. Pero como te dije antes, sobre todo mi experiencia, o sea, lo que yo vivo, que es real, porque yo puedo saber mucho, tener un diplomado, pero me da igual si es que yo no vivo lo que sé. Entonces lo que más utilizo es lo que yo hago. O sea, si es que lo que yo hago en mi relación de pareja, lo que hago en mi vida, en mis hábitos, eso para mí es más valioso que todo lo anterior dicho. En el caso de esto, podríamos decir como tú, digamos que a una persona le duele, como tú dices, la rodilla. ¿Haces todo este proceso? ¿Te ayudas también de medicamentos o simplemente solo haces la descodificación de todos estos procesos y después cómo es el proceso en el dolor de la persona? O sea, si es que por ejemplo alguien tiene cáncer y toma una sesión conmigo, le puedo, aparte de los medicamentos que ya tomaría, le podría sugerir sí medicamentos homeopáticos o suplementos. Sí suelo sugerir cositas específicas. Entonces, digamos que un 90% es el acompañamiento terapéutico y sí suelo sugerir otras pequeñas cosas que me parecen importantes. Como por ejemplo en un tratamiento psicológico o psiquiátrico es importante el omega 3 porque ayuda a reducir la inflamación en el cerebro. Y un frasco de omega 3 no es muy costoso, uno lo puede conseguir fácil. El omega 3 es aceite de pescado. También hay un vegano que es aceite, no recuerdo, pero no puede consumir eso y no te va a afectar en nada y más bien te va a ayudar bastante. Entonces cosas como el omega 3 o el magnesio, el CBD. Entonces sí suelo sugerir eso también, pero porque yo lo he tomado yo y me parece importante que va a la par, o sea, es que la persona consume algún medicamento psiquiátrico puede ayudarle mucho, porque hay estudios que corroboran que si uno toma, por ejemplo, omega 3 cuando tiene depresión, a la par que está tomando el ansiolítico o el antidepresivo, te ayuda muchísimo, porque reduce la inflamación y todas las enfermedades que tenemos una gran parte es por inflamación. Entonces, si la inflamación en el cerebro baja, va a costarte menos de estar feliz y va a costarte menos de estar tranquilo. O sea, interesante. Por ejemplo, yo una vez, no sé si has escuchado hablar de las constelaciones fluviales. ¿Familiares? Ajá. Trabajé una vez con una psicóloga en lo que son las constelaciones familiares, pero no sé por qué se supone que ella me dijo que después de hacer esto uno se siente mejor, pero en realidad yo no tuve mayor avance o sentimiento. Trabajamos desde nuestros tatarabuelos hasta el presente. Claro que vi un poco en cómo... Algo que me llamó la atención en eso es que, por ejemplo, ella me dijo que mi hermana trabajaba mucho, tenía una carga de ser como la mamá de nosotros, porque somos 3. Entonces, la psicóloga en ese momento dijo como que yo le libero de esta carga, o ella estaba viendo este tipo de carga, pero, a mi parecer no era como que, sí tenía algo que ver con lo que en nuestra vida, pero no me sentí como que liberado, tampoco en ese sentido, sí. Un cambio, como quien dice. Puede ser por muchas cosas. Quizás faltó trabajar más, quizás no vio otro aspecto, quizás de tu parte no hubo la apertura, tampoco pueden ser muchas cosas. Las constelaciones familiares tienen que ver mucho con la psicología sistémica, que es una de las 4 ramas de la psicología. Y aporta muchísimo porque entiende que el individuo que se enferma o que tiene un problema emocional no es el problema, sino más bien que es el sistema, o sea, toda la familia, el que tiene un conflicto y el individuo que es más sensible lo está manifestando. Entonces, la psicología sistémica o las constelaciones aportan muchísimo. No sé qué sería el problema, no puedo saberlo, pero... Pero es interesante trabajar este tipo de terapias, se podría decir. Sí, complementarias pueden ser, terapias complementarias. Ya,
Por ejemplo, en algún tipo de descodificación has tenido personas que hayan venido con algún tipo de mal, se podría decir, alguna carga demasiado, como puede ser brujería, y hayas tratado de resolver este problema. O sea, en biodescodificación como brujería. Usualmente cuando hacen biodescodificación no es por brujería, sino más porque están enfermos, como, no sé, tienen cáncer o tienen alguna enfermedad fuerte. Generalmente alguien que está como con brujería o algo así, más bien se lee tarot, por ejemplo. Ajá, como que en la biodescodificación usualmente les llama la atención a personas que están enfermas, o que tienen depresión, o que están con ansiedad, así. Ajá, cuando vienen por eso es más con el tarot. Okay. ¿Y has tenido que enviar a estas, porque tengo entendido que tú no resuelves todos estos problemas de la brujería o del tipo de estas cosas que se supone que, a mi parecer, yo creo que sí existen, ya, porque yo sé que hay cosas buenas y hay cosas malas, ya, pero hay muchas personas que te pueden hacer daño y te tienen envidia o cualquier tipo de esto, pero yo creo que sí te puede ayudar la descodificación en esto para tratar de ver qué es lo que te está pasando. Claro, o sea, digamos que alguien se trata por brujería en biodescodificación. Entonces sería interesante ver igual su linaje, entender qué tipo de personalidad tiene. Entonces, si es un eneatipo 6, si es un tipo de personalidad 6, que como decía antes hay 9 tipos, el eneatipo 6 es muy miedoso, tiene mucho miedo. Entonces sería interesante ir por ahí, por ejemplo, primero. Como ayudarle a calmar ese miedo, si siente que le hicieron brujería o sabe que le hicieron. Luego acompañarle con el coaching, luego con la metagenealogía igual, ver por qué le hicieron brujería. Quizás a su familia le han hecho antes, o su abuelo o su bisabuela le hicieron brujería y le fue mal desde ahí. Entonces está en su inconsciente que cuando le hacen brujería a alguien, es el fin del mundo, porque a su bisabuela le hicieron y de ahí perdió su trabajo desde que le hicieron, etc. Entonces sí, puede acompañar muy bien. O sea, es para todo. Realmente biodescodificar es como desprogramar. Entonces todas las enfermedades o miedos son programas que vienen de la familia, de la sociedad, de la religión, de la cultura. Entonces cualquier cosa se puede desprogramar. Tengo entendido que tú también eres psicólogo. Estudié psicología. Sí. ¿Aplicaste en algún momento la psicología? Luego de estudiar psicología empecé a estudiar tarot y astrología. Entonces cuando doy una consulta, por ejemplo el encuadre, que es muy de la psicología, o sea, tomo herramientas como el encuadre, como preguntarte cosas, un poco definir qué es lo que quieres. No apliqué, digamos que enseguida, porque enseguida estudié tarot y astrología, entonces ya me metí con otro. Pero cuando doy una sesión tomo cosas que estudié, tomo cosas que si bien en psicología el tiempo que estuve, o sea, sí, tomo herramientas. Hay cosas que Freud, por ejemplo, dice con las que estoy de acuerdo y que quizás me pueden dar algo a mí para trabajar con la persona. ¿Cómo qué? Por ejemplo, este tema que hay de Electra y Edipo, el complejo de Electra y Edipo. Entonces, cuando uno tiene una pareja, viene alguien a consulta y tiene alguien una pareja que es como su papá. O está un chico que su pareja es como su mamá. O sea, que hay un patrón similar. Entonces, tomo esa información y la aplico. Entonces, entiendo yo que uno se está enamorando de alguien, o hombres y mujeres a veces estamos buscando a nuestros padres en la pareja porque no hemos resuelto algo. Entonces, si yo identifico eso, trato de recordar un poco que hablé complejo de Electra y de Edipo, que lo que dicen es que uno se enamora de su papá y su mamá porque es su heroína y su héroe cuando es niño, y está buscando una pareja similar a ese padre o a esa madre. Solo que el tema es que no es quizá lo más sano, porque es tu pareja, no es tu papá, no es tu mamá. Y si uno va buscando eso, quizás la pareja nunca dé la talla de lo que uno tiene como idea o ideal de lo que fue nuestros padres, que quizás si es que nos llevamos bien con ellos van a ser como héroes o como inalcanzables. Y eso puede hacer que una relación de pareja no fluya de la mejor manera, cuando estoy buscando que sea como mi papá o que sea como mi mamá. Por ejemplo, en el caso de decir, o sea, hay personas que te dicen,
¿cómo es que yo no voy a pedir menos si mi papá me trataba como una princesa? Ya, pero entonces, si me dicen eso a mí, yo entiendo que tu papá te trataba como una princesa con sus virtudes y cualidades, pero tu papá era una persona única e irrepetible. Entonces puede que venga otro ser humano y te trate como una princesa con sus virtudes. Entonces todos se pueden tratar como una princesa, pero cada quien a su manera, porque todos somos buenos para algo, pero no para lo mismo. Entonces puede que una persona sea detallista y dé regalos, dé flores y esté atento. Puede que otra pareja, otro hombre, por ejemplo, sea muy de hechos, entonces va a trabajar mucho, te va a demostrar con sus actos. Otro con sus palabras. Lo ideal es que sea con todo, ¿no? Pero entonces es dejar de lado la idea del papá y entender que él es único y nadie va a ser como él, agradecer y enfocarse en quién es tu pareja, que sí está haciendo, no lo que no hace, no lo que le faltó, no lo que tu papá hacía. Entonces creo que es importante ver quién es tu pareja y qué sí hace, no compararle con tu papá. Pero para eso hay que hacer un proceso, no es solo de decir esta relación. Por eso existe la terapia, por eso hay las terapias complementarias o lo que hablamos antes, el yoga, la meditación, para hacerlo uno mismo incluso. Pues está muy interesante porque tú me dices que tienes que enfocarte en lo que sí hace, pero así hay muchas personas que no se enfocan ni miran lo que la persona está haciendo por ti o por los demás, sino simplemente buscan las cosas malas. Y por eso algunas personas como si se separan, acaban sus relaciones y no ven en realidad lo que tú puedes dar a tu forma o también a tu medida. Ya, yo siento, y es mi versión, es mi verdad, que eso hacemos porque no nos vemos a nosotros mismos. O sea, si yo no veo lo que mi pareja hace bien, es porque yo no veo lo que yo hago bien. Porque si yo valido y valoro lo que yo hago bien, voy a ver que mi pareja, quizás, no sé, hay algo que yo quiera que haga que no hace, pero hay otras cosas que sí está haciendo. Pero eso pasa cuando uno se valora a sí mismo. Por eso es que casi nadie lo hace, creo.